Debes cumplir con estos dos criterios. Criterio número 1. Vas a identificar y organizar información en un cuadro, y esa información que identifiques y organices va a ser sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. También debes cumplir con el criterio número 2. Vas a escribir la opinión de tus familiares sobre las prácticas y saberes ancestrales que se utilizaban para el cuidado de la salud. Ya estás listo para cumplir con estos dos criterios. Si lo haces, quiere decir que tu meta está cumplida. Empecemos con la clase. Los médicos del pasado. ¿Quiénes habrán sido los médicos del pasado? En el pasado andino existieron mujeres y hombres que fueron respetados por sus saberes y que tuvieron cierto prestigio en las comunidades donde vivieron. Algunos destacaron observando los astros y prediciendo el tiempo. Unos eran arquitectos por su don en el manejo del espacio. Otros curaban los males. Estos últimos eran los chamanes o curanderos porque poseían el conocimiento y el manejo de las propiedades de las plantas y minerales para curar, además de ser poseedores de poderes para hablar con los animales, la naturaleza y comunicarse con los ancestros. Los chamanes o curanderos podían ser hombres o mujeres. Esto lo sabemos por las imágenes en los ceramios. En Lambayeque, por ejemplo, existió una curandera que se hizo famosa en su época por el don de curar. Eran pues los doctores del pasado. Luego de haber analizado el texto, ahora sí vas a responder la pregunta según el texto. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los doctores en el pasado? ¿Quiénes eran? Según el texto que hemos leído, ¿quiénes eran los doctores? Muy bien, eran los chamanes o curanderos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque hay imágenes en los ceramios donde se observan a personas curando a otras. Además, ¿por qué les llamaban chamanes a los médicos del pasado? ¿Por qué? Porque ellos curaban los males. ¿Y qué conocimientos poseían? Tenían el conocimiento y el manejo de conocer las propiedades que tenían las plantas y las propiedades que tenían ciertos minerales para curar. Ese conocimiento poseían los chamanes del pasado. ¿Qué conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud hoy en día? ¿Tenemos ese mismo conocimiento? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día se sigue usando ese conocimiento que se tiene acerca de las plantas. Sabemos, por ejemplo, qué propiedades tiene la ruda, la muña, la manzanilla, y muchos de nuestros familiares lo usan para curar ciertos males. Entonces, ¿qué conocimientos de nuestros antepasados utilizamos para el cuidado de la salud? Ya tienes la respuesta muy bien. Utilizamos el conocimiento de las propiedades que tienen las plantas y los beneficios para curar ciertos males. Hola, soy el primo de Carmen. Mi nombre es Félix. Te invito a leer el siguiente texto. Así cuidamos nuestra salud. ¿Quieres saber de qué trata el texto? Vayamos a leerlo juntos. Así cuidamos nuestra salud. Mi vecina Shonita dice que cuando siente demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, pone sus pies en agua fría. Esto la relaja, la hace dormir y así descarga todo lo pesado que lleva. Hasta los malos pensamientos se le quitan. ¡Oh, qué interesante lo que hace la vecina Shonita! Ahora veamos otro caso. Tina, de pequeña, era una niña que no quería comer. Estaba desganada, prefería los dulces en vez de los alimentos. Por ello su bisabuela Leovina
que era de la región San Martín, la curó con hojas de yuca y agua hervida, pues decía que estaba sin apetito porque tenía parásitos. Después de ello, Tina tenía apetito y energía para jugar y estudiar. Tina ahora es adulta y en el momento en que sus hijos o sobrinos pasan por lo mismo que ella cuando era niña, pone en práctica lo que aprendió de su abuela para cuidar la salud de su familia. Mira, quiere decir que Tina está poniendo en práctica lo que hizo su abuela con ella. Así cuida la salud de su familia. Veamos otro caso. David dice que su abuelo Raúl, quien es de Pasco, enseñó a sus familiares a tomar infusión de hojas de orégano cada vez que tenían cólicos. Por ello, en su familia, cuando alguien tiene cólicos, toma esa infusión bien calientita. Si es adulto, una taza y media taza si es niño o niña. ¿Qué tal te parece la información que nos da David con respecto a lo que hacía su abuelo? Interesante, ¿verdad? Ahora veamos otro caso. Tía Kika comentó que cuando su bebé tenía dolor de oído, la lleva al pediatra. Él, luego de examinarla, le receta unas gotas para el dolor. Además le indica que si el dolor continúa, debe regresar al centro médico para realizarle más pruebas médicas y así saber la causa de los dolores. ¿Qué tal te pareció la información sobre lo que hacen muchas familias para mantenerse sanos y saludables? Interesante, ¿verdad? Ahora entonces, luego de leer cómo algunas familias cuidan su salud, vas a completar la siguiente tabla, donde dice prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Tiene esta tabla 4 columnas. Donde dice situación de salud, vamos a registrar, por ejemplo, la primera situación. Cuando una persona tiene cólicos, ¿recuerdas la lectura que acabamos de analizar? ¿Qué se hacía cuando una persona tenía cólicos? Por ejemplo, ¿qué prácticas o saberes se utilizaba? Se tomaba infusión de orégano. ¿Y de dónde provenía ese conocimiento? ¿Recuerdas? Según la lectura del abuelo Raúl. Ahora te toca completar este espacio en blanco. Ahí dice, ¿tu familia practica este saber? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando un integrante de tu casa tiene algún cólico, ¿qué hace tu familia? ¿Prepara alguna infusión con alguna planta? De repente no es con el orégano, pero puede ser con otra planta. Pero realiza alguna infusión y le da de beber a la persona que tiene cólicos. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Completa acá, di sí o no. ¿Y cómo lo aprendió tu familia ese saber? Ahora vamos a ver otra situación de salud. Cuando una persona siente demasiado cansancio, pesadez, angustia o estrés, ¿qué práctica o qué saber se hace para aliviar aquella situación? ¿Recuerdas lo que se hace? Se ponen los pies en agua fría, ¿verdad? Lo hemos visto. ¿Y de dónde provenía ese conocimiento? Lo hemos leído que lo realiza la vecina Shonita. ¿En tu familia se practica ese saber? ¿Sí o no? ¿Cómo lo aprendió tu familia? Veamos otra situación de salud. Cuando una persona no tiene apetito o cuando una persona tiene dolor de oído, ¿recuerdas lo que se hacía? ¿Cuál era el saber que se utilizaba para que la persona que no tenía apetito tenga ganas de comer? O cuando alguien tenía dolor de oído, ¿qué se hacía? Vamos, registra. ¿Y de dónde provenía ese conocimiento? Y si en tu familia practican ese saber, ¿sí o no? ¿Cómo lo aprendió? Vamos, completa estos espacios en blanco. Tú puedes. ¡Ánimo! ¡Manos a la obra!
Ahora es tu turno. ¿Qué debes hacer? Lo que vas a hacer, vas a compartir con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con todos tus integrantes, la información que has aprendido sobre las prácticas y saberes ancestrales. Por ejemplo, lo que aprendiste, lo que hacía la vecina Shonita, o quizás lo que hace en la actualidad Tina, o lo que hacía la tía Kika, o quizás el amigo David. ¿Recuerdas cuáles eran esas prácticas ancestrales cuando ellos tenían ciertos males? Vamos, comparte con tu familia esa información sobre el cuidado de la salud. Luego que compartas esa información con tu familia, les vas a decir: mamá, papá, necesito tu opinión al respecto. ¿Qué te parece lo que hacen ciertas familias? Y lo que te dice tu mamá o tu familia, vas a escribirlo en tu cuaderno. Esos comentarios o esa opinión lo escribes en tu cuaderno. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a utilizar más adelante y te va a servir la información que te den tus familiares. Eso es lo que tienes que hacer, no te olvides.